7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Lo dicho, saludamos con nuestro primer invitado. Se trata del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, que nos acompaña vía telemática. Expresidente, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Tenemos varios temas para analizarlos con usted, pero yo quisiera comenzar con su opinión, su comentario respecto a la situación que está viviendo el país, una situación muy dolorosa, indignante también, tras el asesinato de la abogada María Belén Bernal, y una institución que debería darnos seguridad, brindarnos seguridad a todos los ciudadanos, pero que al parecer, si uno le aplasta por cualquier lado, por cualquier costado, le salta pus. El presidente de la República decidió cambiar al ministro del Interior, al señor general Patricio Carrillo, y reemplazarlo por otro policía en servicio pasivo. Es decir, un policía va a seguir al frente del Ministerio del Interior y cuidando también a la policía. Van a seguir cuidándose entre ellos mismos. Ha decidido también separar de sus cargos a 2 generales, anuncia que se revisará la situación de otros generales adicionales. ¿Hasta qué punto estos cambios, el haber separado al señor Carrillo, el haber puesto en su lugar al señor Juan Zapata, al teniente coronel Juan Zapata, y el haber dado de baja a 2 generales, puede cambiar la situación en la Policía Nacional, y hasta qué punto esto va a ayudar a combatir este fenómeno tan atroz que es la violencia de género? Buenos días, expresidente, bienvenido. Encienda su micrófono, está apagado, por favor. Ok, tiene razón, se me había apagado, no lo había apagado yo. Bueno, muchas gracias, Licenia, Alexis, qué gusto verlos, un inmenso abrazo a Quito, a Pichincha, a la patria entera. Tratemos los 2 problemas que usted básicos que usted mencionó: femicidio, violencia hacia la mujer en general, y la degradación de la Policía Nacional, como se está degradando la patria entera, como vemos por todos lados, ya he dicho, donde se presiona un poco sale pus. Femicidio, que no nos engañemos, un problema cultural, no solo del gobierno, un cambio cultural, desde los hogares donde se enseña a los hijos varones estar sentados mientras las hijas tienen que servirles, a nivel de ejemplo de los dirigentes, y obviamente también con políticas de Estado, ¿no? Políticas que tenían un presupuesto y en este año no se ha cumplido ni el 5% de ese presupuesto. Por ejemplo, también son parte de una política general, resolver los asesinatos. Y hoy tan solo se resuelven 2 de cada 10 asesinatos, porque todo se ha degradado. Entonces tenemos un problema gravísimo, el femicidio, y tenemos un problema de degradación de la Policía Nacional. Se junta ese problema, es una tragedia como lo que hemos vivido, mayor aún con la abogada Bernal, porque la policía está llamada a darnos seguridad, y que sea la policía la que atente contra esa seguridad realmente es desgarrador. En todo caso, lo de la degradación de la policía, al igual que el incremento de violencia en general, y en particular de femicidio, es consecuencia de la decadencia del país hace 5 años. Por hundir una era, no le importó hundir la patria, hay que tener la consecuencia. A la Policía Nacional, para empezar, tiene que controlar un civil, eso es signo de democracia, pero es más eficiencia, es transparencia, porque si pone un ex general o un ex oficial, va a tener espíritu de cuerpo, como hemos visto estos últimos días. No hay que generalizar. Hay grandes oficiales, la Policía Nacional es una institución respetuosa, respetable, ¿no? Pero es evidente que ha habido espíritu de cuerpo, es evidente que se han manejado muy mal las cosas, es evidente que hay descomposición. Entonces, es un signo democrático, pero además signo de transparencia, civiles al mando de la fuerza pública, tanto en la policía como ministro del Interior, cuanto en Fuerzas Armadas, ministro de Defensa, porque si no se cae en el espíritu de cuerpo, como hemos visto, insisto, en esta tragedia que hemos vivido. Pero además, esto es consecuencia de un proceso de decadencia, destrucción por el odio impresionante. Por ejemplo, se eliminaron las pruebas de confianza para entrar a la policía. Usted era examinado en sus cuentas, era examinado psicológicamente, era examinado toxicológicamente, era examinado con el polígrafo, ¿no? Y con eso no entraba una tercera parte de los postulantes. Eliminaron todo. No tiene ni para gasolina la policía, pero les ofrecieron universidad policial, porque por complacer a la policía por el terror que le tienen a ciertos oficiales mafiosos, Moreno y Lazo han entregado todo. Y vemos las consecuencias, o sea, es inconcebible lo que ha pasado. El asesinato de una mujer dentro de una escuela policial, pero además con un oficial que estaba de guardia, había salido a jugar fútbol y regresó en estado etílico, y que estaba teniendo relaciones sexuales con una alumna, una cadete. O sea, ¿qué mayor degradación se puede vivir? Pero esto es consecuencia de la destrucción sistemática que hemos tenido los últimos 5 años.
¿Cómo está, presidente? Qué gusto saludarle. ¿Cómo estoy indignado con esto realmente, Alex? Créeme, indignado. Le entiendo perfectamente porque... muy triste, muy triste. Le entiendo perfectamente porque su sentir es el sentir, creo yo, de la mayoría de ecuatorianos y obviamente la misma preocupación, me parece que la compartimos. A ver, ¿qué es lo que hizo bien el gobierno de Correa para llevarnos a tener en materia de seguridad una tasa de homicidios de 5 por cada 100.000 habitantes? ¿Y qué es lo que ha pasado desde entonces hasta hoy? Usted ha hablado de la degradación y descomposición no solo de la institución, sino del país, en lo cual también coincido plenamente porque hemos visto que ha habido una desinstitucionalización permanente en los últimos 5 años en el Ecuador. Pero, ¿qué es lo que hizo bien en esa época el gobierno que lideró Correa? ¿Y qué es lo que hicieron mal durante los últimos 5 años que nos han llevado a este extremo de tener ya no 5, sino 20 muertes violentas por cada 100.000 habitantes? Y fíjese usted que en este último fin de semana, solo en Guayaquil, se han registrado 24 asesinatos. Y los ecuatorianos estamos ahora a expensas de eso, ¿no? De ver con qué noticia amanecemos, que está vinculada al narcotráfico, a la delincuencia, al crimen organizado, a sicariatos, etcétera. ¿Qué se hizo bien antes y qué es todo lo que se ha hecho mal durante estos 5 años? Vea, por si acaso Guayaquil está entre las 50 ciudades más violentas del mundo, no de América Latina. Y Esmeralda probablemente acaba entre las 7 más violentas del mundo. A ese nivel nos han llevado. Cuando hace unos años, entre las 10 ciudades más seguras de América Latina, había 4 ecuatorianas. Y Quito era la capital más segura de toda la región. Y como usted bien dice, fuimos el segundo país más seguro. Y la tendencia era llegar en algunos años a ser el primero, pero destruyeron todo. ¿Qué se hizo mal? En primer lugar, la seguridad no es solo darle más armas a la policía. Es equidad, es dignidad. Cuando usted ve un presidente que va a pedir ayuda hasta para la equidad de género, para el narcotráfico, todas las Naciones Unidas, como mendigo internacional, la gente se le ríe. Les dice, si este payaso actúa de esa forma, pues todo el mundo se desentiende de los problemas, ¿no? Se trata de mentes lúcidas, manos limpias, corazones ardientes por la patria, y trabajar sistemáticamente para esa seguridad como nosotros lo hicimos. Convertimos a la policía del Ecuador en una de las mejores de la región. El sistema de justicia que tanto difamó la prensa. ¿Usted cree que yo estaría en la situación que estoy si hubiera tenido jueces amigos? No conocía a nadie de la Corte Nacional, para empezar esa jueza corrupta Camacho, que nos metió en todos los juicios y declaró inocente a los Isaías, y muchos aplaudieron eso por odio a Correa. Entonces, una justicia que ya resolvía casos, dejaron de acumularse, el índice productivo era altísimo, fiscalía potenciada con laboratorios criminalísticos que resolvían los crímenes, los asesinatos. Hoy se resuelven nuevamente 2 de cada 10 asesinatos. Y el ejemplo de los dirigentes. O sea, usted tiene un dirigente, un político incapaz, irresponsable, que, con el perdón de los que nos escuchan, menores de edad, pero es la verdad, decía, qué chucha, y salía tomándose una cerveza. ¿Qué ejemplo le está dando al resto? Entonces, eso por un lado, ¿no? Dignidad, justicia social, equidad, combate a la pobreza. No solo se combate la delincuencia con más pistolas para la policía, sino con progreso, que se distribuya equitativamente entre todas y todos, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Hoy usted va al registro civil y ya se siente asaltado, va a los hospitales y no encuentra nada. Todo eso es lo que se llama violencia estructural. Pero además de eso, una institucionalidad, ¿no? El Estado tiene mucho que hacer. Le decía el ejemplo de la policía, pero una institucionalidad para controlar, pues, la seguridad ciudadana, para garantizarla. Tenemos un Ministerio Coordinador de Seguridad, lo destruyó Moreno con el aplauso de cierta prensa y ciertos odiadores. Tenemos el Ministerio del Interior dedicado exclusivamente a la policía, al mando de un civil. Lo juntaron todo con la Secretaría de la Política para que Marapala Romo tenga poder para perseguirnos. Luego fracasaron, lo volvieron a hacer Ministerio del Interior, pero pusieron al mando un ex general, y ahí ve usted el espíritu de cuerpo. Destrozaron el Ministerio de Justicia, encargado de las cárceles, ya ve los motines en las cárceles. Destrozaron la escuela de guías, improvisaron, y ya ve cómo lloramos lágrimas de sangre. La Policía Nacional tenía un sistema de gestión. Recuerde que dividimos el país entre regiones, zonas, circuitos, y en el caso de la policía, hasta subcircuitos. Le asignamos a cada oficial de acuerdo a su rango su circuito teniente, circuito para el capitán, y así sucesivamente. Y para poder ascender de grado, tenían que dar resultados, debía estar un tablero de control. Creamos el ECU 911, el sistema integrado más completo y moderno, hasta hace unos años al menos, de América Latina. Dicho sea de paso,
Zapata estaba a cargo del ECU 911 y no funcionan ni las cámaras. Y ese inepto lo ponen ahora de ministro, que además es capitán o teniente coronel. ¿Usted cree que le van a hacer caso a los generales de la policía? Pero además, un ex oficial al mando de la policía se va a continuar con lo mismo, la falta de transparencia y el espíritu del cuerpo. Entonces le he nombrado algunos de los elementos que nos llevaron a ser de los países más violentos de la región, estábamos por encima de la media, al segundo país más seguro de la región, e íbamos camino a ser el primero. Hoy nuevamente estamos entre los 3 más violentos de América Latina, vamos a tener el año más violento en nuestra historia, y tenemos una ciudad ecuatoriana entre las 10 más inseguras del mundo. Y nos hablan de Ecuador en el mundo. ¿Quién va a querer venir a Ecuador? ¿Quién va a querer invertir en Ecuador? ¿Quién va a querer visitar Ecuador? Expresidente, precisamente sobre la última frase que usted dice, nos ofrecieron al inicio de esta gestión gubernamental más Ecuador en el mundo, y en efecto así ha sido, pero no por buenas noticias precisamente. Ecuador está en el mundo por las masacres carcelarias, y ahora precisamente está en el mundo su nombre, por el tema, el nombre del Ecuador me refiero, por el tema de María Belén Bernal. Organismos de las Naciones Unidas se han pronunciado sobre el tema, han hecho una especie de llamado de atención al Ecuador. El sistema de la ONU ha emitido un comunicado en el que lamenta el caso y en el que le pide al gobierno que se investigue de manera expedita e independiente y que se sancione conforme a la ley. Ecuador está en la mira del mundo, en el ojo internacional, no por cosas positivas, no por buenas noticias, por este tipo de temas, o por las masacres, o por los casos tan atroces como el de María Belén Bernal, que ocurrió dentro de una institución que debería darnos seguridad. Como expresidente, ¿qué siente usted al ver la imagen del país deteriorándose de esta forma? Desgarrada del alma, ver cómo destruyeron lo que con tanto esfuerzo construimos, cómo digamos, no solo que vivíamos mejor, y de los que me escuchan, de los odiadores. ¿Quién de ustedes honestamente puede decir que antes no estábamos mejor? Pero no es solo eso, yo soy experto en desarrollo. Íbamos camino al desarrollo, a vencer definitivamente 200 años de retraso, de pobreza, de desigualdad, y lo destruyeron todo. Entonces, por supuesto que desgarra el alma, pero cuidado, le faltó decir otras malas noticias, porque en esto debemos todos hacer un mea culpa. Siembra viento y cosecha tempestades. Hoy nos quejamos de la impunidad en la escuela de policía, es terrible, pero ¿acaso nos dieron impunidad a Lazo con Pandora Papers? Es evidente, ¿no? Y eso también fue noticia a nivel mundial, pues tengo un presidente que es un delincuente a nivel mundial, y es el que me acusa a mí de delincuente en Ecuador. Y así tantos y tantos casos más que le puedo dar. Tenemos un procurador que está de parte de las petroleras en lugar de defender los intereses de la patria por perseguirnos, que declaró que el Banco Interamericano de Desarrollo no era banco para permitir a un ministro entreguista que sea vicepresidente. Entonces, con esos niveles de mentira, con esos niveles de descaro, ¿qué espera el subalterno? Por eso había que reaccionar desde el principio. Creo que permitimos que se siembren vientos, hoy cosechamos tempestades. Y como dice el Evangelio, quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Algunos odiadores, algunos periodistas, por hacernos daño a nosotros, no fueron fieles en lo poco y no tan poco. Impune Pandora Papers, cuando claramente Lazo es culpable. Y hoy, ¿cómo van a controlar el resto de impunidad si ellos mismos sembraron aquello? Presidente, en los últimos días hemos visto que, a ver, algo bien debe haber hecho Carrillo para que haya algunos personajes que lo defiendan. Entonces, ahí tenemos a María Paula Romo, que ha publicado un artículo, entre comillas, en un medio digital, que es propiedad del ex vocero del gobierno, el señor Gijón. Entonces tenemos también a Martín Pazares generando opinión a través de portales digitales a favor de Carrillo. Tenemos a Roberto Aguilar también culpando a las redes sociales de la salida de Carrillo. Algo bien debe haber hecho Carrillo. Pero ¿para quién hizo ese bien Carrillo? ¿Y por qué Carrillo en el tablero electoral, que saben leer bien personajes como Carlos Andrés Vera, es tan importante Carrillo? La seguridad hecho pedazos. Tenemos unos índices, los índices de inseguridad que tenemos son los que hemos conversado, ¿no? La tasa histórica más alta de muertes violentas, de asesinatos, sicariatos y demás. Pero Carrillo hizo muy buen trabajo en octubre del 2019 y Carrillo hizo muy buen trabajo después de durante las protestas de junio del 2022. ¿Para quién opera Carrillo? ¿Qué es lo que hace bien Carrillo? Que tenga también un sector de la prensa que lo defienda y un sector político que quiere que no se vaya y que lo convierte ya en una suerte de prohombre y casi precandidato presidencial. Porque ellos quieren un Estado que sea instrumento de mantener sus privilegios, no es instrumento de bien común. Y para eso le sirve muy bien Carrillo. Burropié de Romo. Dime quién te define y te diré quién eres. O sea, Romo fue la que puso, una criminal como Romo fue la que puso a Carrillo. Y Martín Pallares, Aguilar y toda esa gente, pues, de periodistas no tienen nada, son sicarios de tinta, ¿no? A Hitler también lo defiende todavía alguna gente.
Depende pues si obedeció, si respondió a sus fijaciones, a sus odios, el odio a los judíos, etcétera, lo van a defender. Pero los que honestamente, sinceramente, buscamos el bien del país, amamos la verdad y amamos a la patria, jamás vamos a poder estar de acuerdo con un tipo como Carrillo, que para lo único que sirvió es para reprimir, por eso lo aplauden algunos, para mantener el status quo. Pero si usted quiere, ya como buen mono me comí la status quo, ¿no? Pero si usted quiere, viendo indicadores, no relatos, datos, un desastre total, pues. O sea, ¿cómo se va a defender un ministro donde todos los indicadores a cargo de él han empeorado, pero drásticamente? Como le decía, vamos a tener el año más violento de la historia del país. ¿Cómo se puede defender un ministro así? Hay que ser descarado. Pero esa prensa es capaz de cualquier cosa. Porque por odio a Correa, odian no solo la verdad, odian a su propia patria. No le importa hundir a la patria con tal de hundir a la época de la Revolución Ciudadana. Expresidente, y precisamente por el tema de la seguridad, el presidente de la República está auspiciando una consulta popular cuyo pronunciamiento se espera aún por parte de la Corte Constitucional, el dictamen de constitucionalidad o no, pero en teoría esta consulta popular, según la visión gubernamental, va a dotarnos de lo que nos hace falta ahora precisamente, que es eso, la seguridad. En esta coyuntura, ¿se puede creer que una consulta popular va a mejorar la seguridad en el país? Y de la forma como está planteando la ya si nos vuelven a engañar, ya no es culpa de los malvados que nos engañan, sino de nosotros mismos, ¿no? Nos dijeron lo mismo en el 2018, y fue la consulta que destruyó la patria, y todo era para impedirme regresar a mi país, para poner en todos lugares gente que nos persiguiera. ¿Por qué? Porque por primera vez el Estado estuvo liberado de los grupos de poder que lo han controlado de nuestra independencia. Debemos preguntarnos por qué 200 años en su desarrollo, porque las élites y extensiones de esas élites son los medios de comunicación, son ciertos estamentos de Fuerzas Armadas, cómplices son ciertas embajadas. Son esas élites que nos han dominado 200 años, primera vez, del 2007 al 2017, que no nos gobernaban, al menos de la época alfarista, y que en verdad pues gobernamos para el bien común, y ahí tenemos los resultados. Entonces, tratan de destruir todo lo que construimos, nos han retrasado 20 años, y como le decía, ¿no? Por hundir una época, no les ha importado hundir a la patria. Pero creo que no le contesté la pregunta, ¿me la puede hacer nuevamente, rapidito? Le decía que en esta coyuntura, hasta ya, qué punto consulta esa consulta popular, de la ya, forma como está planteándola, que con una consulta se va a resolver la seguridad. Es evidente que es un distractor. Y algunos dicen, siempre es bueno consultar al pueblo. No, son lugares comunes, son cosas que suenan bonitas, pero no son ciertas. Primero debe ser legal. La consulta del 2018 fue absolutamente ilegal, sin control constitucional, con leyes retroactivas, atentando derechos humanos, manipulando las preguntas, con unos anexos donde decía mucho más que las propias preguntas. Entonces, no es que siempre es bueno consultar al pueblo, eso es falso. Cuando votaron a de la Bucatán, que es lo peor de la política, con Moreno y Lazo, ¿no? Fue un golpe de Estado. 44 diputados se declararon psiquiatras y lo votaron por loco. O sea, si le decían chino, lo votaban por extranjero. Pusieron un presidente interino que nunca existió una constitución, pero después hicieron una consulta popular para avalar todo y ganaron. Eso no avala nada, eso es trampa, eso es manipular a la gente. Se trata de que sea legal, en un marco preestablecido que se llama Estado de Derecho. Entonces, primero, se requiere legalidad. Segundo, incluso si hay legalidad, se requiere legitimidad. Usted no puede tener un gobierno fracasado, donde el problema no son las leyes, no es el número de asambleístas, es el gobierno, es Lazo, continuidad de Moreno, y mandar una consulta para distraer a la gente por los verdaderos problemas nacionales. Entonces, no tiene legitimidad. A un gobierno como el de Lazo se le dice sencillamente no. Pero si usted quiere, analicemos algunas preguntas y verá que son una verdadera burla para el pueblo ecuatoriano. Ahora, ante la ausencia de liderazgo, porque yo no sé cómo y de qué otra forma llamarle, presidente, yo incluso los días anteriores en el segmento de opinión hacía mención y recordaba lo que pasó durante el terremoto de abril del 2016. Usted estaba, me parece que por Europa, y regresó de inmediato y estuvo en Manabí, en Esmeraldas. El primero en llegar fue Jorge Glass. Acá, durante la crisis del caso Bernal, hemos tenido a presidente en gira por Estados Unidos, al ministro y al viceministro del Interior de vacaciones, y al vicepresidente Borrero desaparecido. Tanto es así que, fíjese, la madre de María Belén Bernal en estos micrófonos nos confesó que ni Lazo ni Borrero le habían siquiera llamado a extenderle
Con una condolencia. No sé, una condolencia o en ese momento una llamada para preguntarle cómo estaba o cosa por el estilo. Entonces es una ausencia de liderazgo total en Ecuador, ¿no? Un presidente que se ausenta en momentos críticos, momentos claves. Se planteó en junio una salida constitucional y ahora hay voces que en ese momento unes a la Revolución Ciudadana, que promovía el 130, les llamaron desestabilizadores, golpistas, que ahora están hablando también de la posibilidad de buscar mecanismos constitucionales de una sucesión del poder. ¿Qué es lo que nos queda? Además, en un año preelectoral, 2023, se van a elegir alcaldes, prefectos, gobiernos locales. ¿Qué es lo que nos queda, presidente? Usted me ha hecho 500 preguntas, Alex, y voy a tratar de responder. O sea, lo que digo es ausencia de liderazgo, ausencia de gobierno, buscando una salida democrática a este conflicto. Ausencia de empatía, ausencia de convicción. Esa gente vive en su burbuja. Sí, las libertades, los derechos son solo para ellos. El resto, perdón la expresión, que se joda. Pero siempre ha sido así. Sabemos hacer un mea culpa. ¿Cómo nos dejamos engañar nuevamente? Y por alguien como Lazo, pues, culpable del feriado bancario. Mire cómo se enriqueció con la lágrima de nuestros migrantes, negociando certificados de depósito. Cuando ocurrió el terremoto en Manaví, estaba en el Vaticano, en un evento que me había invitado el Papa Francisco. Apenas supe del terremoto, me comuniqué con Jorge Glass, regresé enseguida en el lujo socialista del avión, y gracias a las comunicaciones de ese avión pude hablar con 4 presidentes coordinando la ayuda mientras estaba en vuelo y coordinando también la ayuda en Ecuador, ¿no? Pero esas son las tonterías con que nos ha llenado, ¿no? Los lujos socialistas, que el lujo socialista sigue utilizándolo, este señor, pero él sí puede utilizar, en nuestro caso era lujo, como ahora también el número de asambleístas, nadie se engaña, no es el número de asambleístas, no son las leyes del gobierno. Y ninguna consulta será válida si no empieza preguntando, ¿quieren que continúe como presidente o no? Todo el resto es engaño. En todo caso, nosotros diseñamos con la Constitución del 2008 acertadamente. Antes de mi gobierno, la memoria es frágil. En 10 años habíamos tenido 7 presidentes, casi 11, si cuenta a Rosalía Artigaga 48 horas, el triunvirato de 2 horas, ¿no? Si cuenta así, son 11. Ningún gobierno del 96 había acabado con su periodo presidencial. Entonces, se los había votado, en muchos casos, inconstitucionalmente, como el de la Bucaná. Pero es claro que se tiene que sacar un gobierno que no sirve. Por eso se creó un presidencialismo fuerte pero flexible. Necesitamos presidencialismo fuerte, se necesita poder para combatir las mafias mediáticas, para combatir las mafias económicas, para combatir ciertos estamentos de Fuerzas Armadas que se creen dueños del país. Pero flexible. Si no sirve ese gobierno, debemos tener capacidad de cambiarlo antes de que destruya el país. Y eso incluye la Constitución con la revocatoria del mandato y sobre todo lo que se llama muerte cruzada, anticipación de elecciones, ya sea por pedido del presidente o por pedido de la Asamblea. Si tuviera algo de decencia, Lazo, frente al evidente repudio nacional, casi unánime, y fracaso, llamaría, pues, anticiparía elecciones, pero en lugar de eso nos quiere distraer con una consulta popular. Y cuando nosotros hicimos eso, usted tiene razón, nos llamaron golpistas. Si es constitucional, y lo peor de todo es que Lazo lo pedía contra mí. Yo lo hice en el 2009 y siempre me desafié, bueno, vamos, no hubo tiempo. Pero si hubiera habido tiempo, íbamos a poner a mi cargo de disposición y sabía que le ganaba. Pero cuando él lo pide, o cuando él amenazó hasta hace unos meses a la Asamblea con anticipar elecciones, es democracia. Cuando se pide que anticipe elecciones porque no lo aguantamos como presidente, somos desestabilizadores. Y una reflexión adicional. Yo soy una persona muy responsable, Alexis, soy un demócrata convencido. Pero acuérdese que lo mismo pedí con Moreno. Me dijeron desestabilizador, incluso mi desesperación, ¿no? Ya con el COVID, dije, mire, llamen a muerte cruzada, sáquenlo a este tipo y apoyamos a Nebot para que gestione la crisis. Busquen al menos a Nebot, porque al menos iba a saber gestionar la crisis. No me hicieron caso las decenas de miles de muertos que tuvimos que lamentar, y Ecuador también fue vergüenza a nivel mundial, pero lo de menos. Lo más grave son las muertes, los muertos en las calles de mi ciudad natal, Guayaquil. Entonces, por favor, tengamos conciencia de patria, no seamos cómplices de los sueños con una pelota cuadrada de cualquier mimado ricachón como Lazo, que quería comprar la presidencia para que su familia, además de los millones de dólares, también tenga un presidente en la familia. Ya basta de jugar con el país. Cualquier cosa que no sea empezar poniendo su cargo a disposición será una burla para el pueblo ecuatoriano. Y ojalá que se vaya lo más rápidamente posible, porque está destrozando al país. Expresidente, no le quiero poner de mal humor, pero sí quisiera su comentario respecto a unas declaraciones que hizo el presidente de la República en el contexto de estas reuniones en las Naciones Unidas. Él ha señalado o le ha acusado a usted directamente de tener una supuesta alianza con los dirigentes indígenas, en este caso con el señor Leonidas Issa, que hoy precisamente enfrenta una audiencia de juicio, y lo relaciona con el paro de junio
de junio pasado. Él ha dicho que usted es un personaje antidemocrático y corrupto cuyo único objetivo es la impunidad de él y sus compinches. Así lo ha dicho el presidente Lasso en una entrevista con medios internacionales en las Naciones Unidas. ¿Usted ha conversado con él? Usted, no sé si algún momento le preguntó por qué por qué se refiere a usted de esa manera y qué pruebas tiene para demostrar todas estas afirmaciones que le hace a nivel internacional. Bueno, Licenia, eso no me pone mal humor. Yo tomo las ofensas según la calidad del ofensor y viniendo de Lasso me preocuparía que me halaguen, ¿no? Si un perro me muerde con furia, me duele más, no me inmuto, porque él, como todo bruto, lastima pero no injuria. Pero fuera tremendo hierro, quedando a mira rienda, trabara dura contienda con el infeliz del perro. Esos son los versos jocosos de Luis Cordero, de Azuayo, Cuencán, expresidente de la República, el del problema de la venta de la bandera, donde hubo bastante exageración también. Mire, él es un tipo innoble, es capaz de decir cualquier cosa. ¿No ven cómo nos ha engañado? Una doble moral. O sea, cuando él pedía la revocatoria de mandato era demócrata, ahora sí somos desestabilizadores que pedimos la revocatoria de mandato. Cuando nosotros utilizamos el avión presidencial o los dos aviones ejecutivos para trabajar día y noche por todas partes del mundo, eran lujos socialistas. Cuando él lo utiliza hasta para pasear, entonces sí tiene derecho. Y así le puedo seguir nombrando sin número de contradicciones. Entonces, engreído, innoble, mentiroso, corrupto. Él me dice corrupto a mí. Bueno, ¿dónde están mis cuentas? Las cuentas de él sí sabemos dónde están. Pandora Paper, que ha sido protegido por toda la prensa cómplice corrupta del país, hegemónica me refiero, que ha sido protegido por un sinvergüenza que funge de contralor, por un procurador, una fiscal cómplices. Eso es otra cosa. Pero el único corrupto, ¿sí? O no el único, pero los corruptos siempre fueron ellos. ¿Usted cree que 5 años de persecución, cuando han contratado a esta empresa para seguirnos, ver nuestros movimientos migratorios financieros, si fuéramos corruptos no hubieran descubierto algo? Ya nadie puede creer eso a no ser los fanatizados por el odio. En todo caso, eso demuestra la desesperación de este pobre hombre. No tiene otro argumento que insultar, que difamar, y cada vez se hunde más porque ya nadie le cree. Así que a mí no me ponen de mal humor esas preguntas, Licenia, por el contrario, me dan la oportunidad de decirle que yo tomo las ofensas según la calidad del ofensor y viniendo de este señor son hasta elogios. Es tan mentiroso que hace unos meses me llamó para tratar nuevamente de llegar a un acuerdo. Y ahí sí lo puso en su lugar, le dije todo. No estaba, yo le reclamé porque nos había acusado de haber dado parte del territorio nacional para el narcotráfico, absurdos así. ¿Usted cree que se puede dar parte del territorio nacional al narcotráfico? ¿Dónde está la Fuerza Armada? ¿Dónde está la policía? Debería ser cómplice todo el Estado. Esas babosadas, dice este tipo. Le reclamé. Ustedes también me han calumniado porque en Pandora Paper involucrado a mi familia. Usted le involucró, usted es culpable de Pandora Paper. ¿Qué? Y ustedes me acusaron de Feriado Bacario. Usted es culpable de Feriado Bacario. Usted se enriqueció con las lágrimas de nuestro migrante. Le dije todo lo que tenía que decir y esa conversación acabó muy mal. Pero usted ve la indecencia, la inmoralidad de este pobre hombre, que cuando le conviene sí me llama para tratar de que lo apoyemos en el gobierno, y cuando le conviene soy prófugo, corrupto y todas las babosadas que dicen. Yo la verdad, con esa afirmación de Lasso que dice que usted utiliza y controla a los indígenas, la verdad estaba empezando a creer en la teoría del influjo psíquico. Hace algunos días... Acaso, Alexis, créame, pregúntale a Leonidas Isa, no lo conozco. Nunca he hablado con él. Me gustaría hablar con él, me gustaría conocerlo. No estoy de acuerdo con todo lo que hace, pero me parece al menos auténtico, no como un Quispe, que es un comerciante, un mercader de la política, un ayori. Me parece al menos auténtico. Entonces me encantaría conocerlo, pero no lo conozco. Si lo conociera, lo dijera. No tengo ningún problema en eso. Le escuché en las declaraciones que dio a EFE ahora este fin de semana y también hemos conversado con Isa sobre ese tema. Pero yo le quería mencionar algo a propósito de esto que trae a colación Licenia y es... hace algunos días yo tuve la oportunidad de conversar con un montón de gente de varios sectores de acá de la capital sobre todo, y hay un patrón en común. Todos son conscientes, o la gran mayoría, casi un 95%, de que la situación del país está calamitosa, de que es un caos, de que el Ecuador no tiene un norte, y también, digamos, entre ese 95% las opiniones circulan alrededor de que con Correa estuvimos mejor, ¿ya? La gente asume de que con Correa había obras, de que con Correa había escuelas, había inversión pública, de que con Correa la economía del país se dinamizó, de que el país estaba bastante bien. Ahora viene un proceso electoral, yo le mencionaba hace un momento la elección de
de los gobiernos locales. ¿Y qué tanto influye eso en el ánimo, en este ánimo de la gente? Pensando sobre todo en el destino del país, ¿no? Porque también desde lo local se va construyendo, ¿no? Yo le escuchaba en su discurso de inscripción de candidatura a la prefecta Pavón, que decía eso: desde lo local vamos a recuperar la patria. Y el 25 está bastante cerca. Usted sabe que en política los tiempos son bastante reducidos. Hacia el 25, ¿cuál es la importancia, la trascendencia que tiene la elección local de este febrero del 23? Pensando justamente en eso, en que en la gente hay un nivel de desesperanza, de desesperación muy fuerte, y que también tiene mucha nostalgia de lo que pasó y de lo que vivió el Ecuador con Correa. A ver, algunas precisiones. Primero, mía, que cometí un error y no me gusta, por vanidad, cometer errores. Dije, si lo conociera, lo dijera; si lo conociera, lo diría, es lo correcto, concordancia. Segundo, ustedes siempre hablan de obras y que Correa estábamos mejor. Lo más importante no son las obras. Claro que hicimos muchísimo. Nosotros somos los corruptos y nos alcanzaba para hacer hidroeléctricas, carreteros, unidades del milenio, de policía comunitaria y tantas obras, ¿no? Esto de que no son corruptos no alcanza para nada, porque tienen la plata en Suiza para que se revaloricen los bonos de deuda externa ecuatorianos, que ellos mismos lo tienen. Revisen. En todo caso, lo más importante no son las obras, son las políticas de reactivación, las políticas educativas, las políticas de salud, la política de servicios públicos que entiendan los burócratas, que ellos, el sueldo se lo pagan los ciudadanos, y que ellos tienen que servir a la ciudadanía, no como ahora que uno es maltratado si va a cualquier dependencia pública, ¿no? La política de industrialización, las políticas turísticas, las políticas culturales, la política de equidad de género, la política de seguridad, más que las obras. Esos son complementos de las visiones y las políticas que se implementaron. Y sinceramente, yo soy especialista en esto, o sea, creo que tengo solvencia para decirlo. Toda mi vida he pasado estudiando desarrollo porque es mi obsesión, y mi objetivo es, bueno, mi proyecto vital era sacar a mi país del subdesarrollo. Ya no lo veré en vida, pero ojalá al menos retomemos la ruta. Decir que estábamos mejor, solo un ciego del alma lo puede negar, ya fanatizado por el odio, ¿no? Pero decir que antes estábamos mejor no es suficiente. En realidad estábamos camino al desarrollo. Los indicadores eran espectaculares, crecíamos más que el resto de América Latina, con dolarización, que es moneda dura. Éramos campeones en reducción de pobreza, reducción de desigualdad, el sistema educativo que más avanzaba. Colocamos al país de los últimos lugares de infraestructura vial en el segundo de América Latina. Convertimos al país entre un país inseguro, más arriba del promedio de América Latina, el segundo más seguro de América Latina. El sistema educativo que más avanzaba, universidades que iban camino a ser al ranking, a estar en los primeros puestos, bueno, en los 100 primeros puestos a nivel internacional. Todo eso destruyeron por odio a Correa. Entendamos lo que se ha perdido. Pero en todo caso, ¿cuál es la solución para esto? No es quejarnos solamente, es saber votar, pero no podemos ya seguir cometiendo los mismos errores. No es que nos engañaron, pero ¿cuántas veces nos han engañado? ¿Quién podía creer en un Lazo? Las tonterías que decía. Ofreció hasta girar la avenida del Panecillo. Es que Aarón me caía mal. Por caerte mal entregas al país, a sus sepultureros. ¿Qué nos pasa, ecuatorianos? Ese es uno de los problemas de su desarrollo. Somos demasiado viscerales y no cerebrales. Que Correa me cae mal, así no pueden salir mis hijos a la calle, se asesinen a mis vecinos, así me pidan vacunas en mi negocio, con tal de que no gane Correa, voto en contra. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? No podemos llegar a ese nivel de sectarismo, de pensar con las vísceras. Está en juego la patria, está en juego nuestra familia, está en juego el futuro. La forma de recuperar la patria es sabiendo votar, y las elecciones del 2023 es una gran oportunidad. Esa es otra tontería, el lugar común, ¿no? Es lo que buscan es el poder. No, buscamos sacar al país de su desarrollo, darte un buen vivir. Pero para eso se necesita el poder. Nosotros no tenemos poder económico, poder militar, poder mediático, que son los que nos han tenido 200 años de su desarrollo. El único poder que podemos tener es el poder popular, el apoyo de la gente, y el poder político. El poder político para transformar nuestra sociedad y tener esa sociedad del buen vivir, con equidad, con prosperidad, con dignidad, con seguridad, que creo que es lo que todos deseamos. Entonces entendamos, el arma que tenemos en el siglo XXI no son las protestas. Yo no estoy muy de acuerdo ni siquiera con lo que hizo ISA, porque hemos perdido la perspectiva. El gran logro fue 15 centavos menos el galón de gasolina, después de 6 muertos. ¿De cuántos heridos? ¿Cuánta gente que perdió el ojo? ¿Cuánta destrucción de propiedad pública y privada? ¿Qué nos pasa, ecuatorianos? Además de que la CONAIE, nos gusta o no, fue cómplice de Moreno cuando llamó al voto nulo, y muchos sectores votaron a favor, de Lazo y de Moreno también. Entonces, el arma que tenemos es saber votar. No nos debemos engañar nunca más.
Jóvenes queridos, vean los datos, revisen la historia. Es innegable cómo avanzó el país del 2007 al 2017. Es innegable cuánto nos han destruido, cuánta degradación existe. No volvamos a errar, no permitamos que nos vuelvan a engañar. Expresidente, en 4 días más se recuerda esta revuelta policial conocida como 30S, que causó mucho dolor, pero que ya dejaba ver ciertos niveles de violencia y descomposición de la Policía Nacional. ¿Qué ha cambiado de esa época hasta ahora? O sea, el resultado está a la vista, pero yo le pido su apreciación desde el 30S en el que usted fue protagonista, de forma lamentable, al momento. ¿Qué ha cambiado? Para empezar, Licenia, hay gente que niega el 30S. ¿Se imagina el nivel de descaro? Están los muertos, están heridos, decenas de testimonios, videos, y lo niegan. O sea, ya es el colmo del odio, que no existió, se le derrumbó la pantomima. Y ahora los victimarios son las víctimas, los asesinos son las víctimas. Todo está patas arriba, ¿no? Las referencias son los policías que disparaban y que decían maten al presidente y que mataron a ciudadanos. Los Fernando Valda, delincuente prófugo, ese sí. Galo Lara, acusado de asesinato por la propia familia de la víctima. Villavicencio, pues cuya corrupción desborda por los 8 costados. Entonces, qué daño que le han hecho a la patria por el odio. Pero en todo caso, ese fue un punto de quiebre el 30 de septiembre de 2010. Nos vencían, lo que está pasando ahora hubiera pasado hace 12 años. Como yo dije, yo salgo aquí como presidente o como cadáver y los vencimos. La gente por primera vez en historia salió a las calles no para apoyar el derrocamiento de un gobierno, sino para defender a su gobierno y poniendo el pecho a las balas. Fue un punto de quiebre y ahí logramos controlar definitivamente la policía. Si usted ve lo que pedían ciertos sublevados, que le devuelvan, por ejemplo, tránsito, que se le había dado a los municipios. ¿Por qué? Porque es la fuente de corrupción. Extorsionar a los automovilistas, que si se pasó un padre, más plato te meto preso. Querían eso, ¿no? Querían que se den impunidad a muchos policías que habían sido acusados por tortura, por atentados a derechos humanos. Entonces, fue un punto de quiebre. Nos vencían o cedíamos. Lo que está pasando ahora en la policía hubiera sucedido hace 12 años. Como arriesgamos la vida y gracias a Dios tuvimos que lamentar muertes en manos criminales, pero venció la democracia, logramos esa época de prosperidad hasta el 2017, donde sobre todo a partir de la consulta del 2018 todo volvió al pasado. Policía, cortes, una justicia cooptada, corrupta, que condena por influjo psíquico, pero declara inocente a los Isaías, fiscalías ineptas, pero totalmente entreguistas, procurador que es capaz de decir sin sonrojarse que el BID no es banco, para darle un puesto a un ministro entreguista. Entonces, desde ahí, desde el 2018, sobre todo, empezó una decadencia total. Presidente, la próxima semana Brasil irá a las urnas y, según los datos de las encuestadoras, todo apuntaría que va a haber una victoria en primera vuelta de Lula, ¿no? Lula, todos conocemos, es una de las víctimas regionales del lawfare, de esta guerra judicial en contra de los actores políticos y líderes políticos vinculados con la centroizquierda y lo que algunos denominan el progresismo. ¿Cómo también tiene que entenderlo no solo Brasil, sino el continente, probablemente el mundo entero también, el posible regreso al poder de Lula da Silva, considerando esos antecedentes? Que fue perseguido, que fue encarcelado, que fue linchado mediáticamente por la prensa brasileña y la prensa de la región también. Bueno, varias reflexiones, ¿no? Primero, el caso de Brasil no fue tan lejos como el caso ecuatoriano, ni siquiera el caso boliviano, donde hubo mucha brutalidad, pero menos sutileza, menos profundización, y con mayor sutileza, como hubo en Ecuador. O un tipo como Moreno, que generaba empatía por su condición, ¿no? Ese tipo destrozó el Estado de Derecho. Trujillo se declaró emperador, destituyeron hasta la Corte Constitucional con el aplauso de los periodistas corruptos, y destruyeron todo. Cambiaron 70% de la Corte Nacional, dejaron 30% de los jueces que le juraron amor eterno y odio a Correa, y metieron 70% a dedo para perseguir al correísmo. Se tomaron todo, no hay dónde recurrir a nivel interno de Ecuador. En Brasil sí había, y jueces honestos finalmente le dieron la razón a Lula. Primera reflexión. Segunda reflexión, entendamos que esto no es solo contra nosotros, que ya es suficiente, porque la injusticia contra cualquier ser humano es una injusticia contra la humanidad, pero es contra nuestras democracias. Cuando metieron preso a Lula, no le dejaron ser presidente y lo hicieron presidente a Bolsonaro, un fascista. Cuando a mí, horas antes de inscribirme como candidato,
me impidieron ser candidato y regresar a mi patria. El 17 de septiembre a las 20 horas fue la sentencia definitiva. Me tenía que inscribir el 18 de septiembre como candidato por asambleísta de los migrantes y así podía volver a mi país con inmunidad. Entendamos que no solo me roban la tranquilidad, la reputación, probablemente la libertad, sino que le robaron la democracia al pueblo ecuatoriano. Lo hicieron presidente a Lazo, porque fue crucial que no pudiéramos estar en el país para las elecciones. Hubo mucho desorden, descorrelación. Entonces entendamos, no es solo contra nosotros, es contra todos. Tercera reflexión, lo que felizmente está pasando en América Latina, esta segunda ola progresista, no es independiente de la primera ola progresista, es consecuencia de la primera ola progresista. Porque la gente puede comparar, pues mira lo que está pasando en Ecuador. O sea, somos de lejos el movimiento político con mayor apoyo. Si yo pudiera ser candidato, les gano 3-1. Pero porque ya la gente puede comparar. O sea, puede engañar 1 año, 2 años, pero no 5 años, diciendo que cuando estábamos bien estábamos mal y ahora que estamos mal es que estamos bien. Cuando estamos bien porque Correa tenía pacto con las mafias y ahora que estamos mal es porque se están combatiendo las mafias. Pacten con las mafias, no sean malitos, pues le va a decir cualquier persona con algo de inteligencia. Entonces ya la gente puede comparar. Y por eso el regreso de esos gobiernos progresistas. Una nueva reflexión. Si gana Lula en Brasil, creo que por primera vez en la historia, las 4 principales economías latinoamericanas estarán en manos de la izquierda, con gobiernos de izquierda. México, Brasil es la primera, después México, después Colombia y después Argentina. Eso es algo inédito y se puede hacer muchísimo. Entre ellos, repotenciar CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, y recuperar UNASUR criminalmente, eliminada por Moreno con el aplauso de cierta prensa, inentendible. Primera vez que Quito era sede de un organismo multilateral. Quito, la capital de Sudamérica, y aplaudieron cuando eliminaron UNASUR. Realmente la historia no sabrá jugar. Expresidente, usted mencionaba hace unos instantes que el presidente Lazo le llamó para tratar de llegar a un acuerdo con usted. ¿Un acuerdo para qué? ¿Qué pretendía? No me acuerdo el si era la Lazo? ley de inversiones, una ley que revisen la época en que dijo una de sus tantas babosadas que habíamos dado parte del territorio nacional, entregamos al narcotráfico. Le dice como de seguro. Todos saben que se dio en el gobierno de Correa un espacio en el territorio nacional para el narcotráfico. Por esa época tuve el descaro de llamarme. No sé qué ley se estaba discutiendo, no recuerdo, ley de inversiones, algo así. Y bueno, lo puse en su puesto, ¿no? Porque ya demasiada hipocresía, demasiado cinismo. Estoy dispuesto a sacrificar muchas cosas, mis sentimientos personales por mi patria. Sí, pero tampoco se puede cruzar líneas rojas, tampoco se puede romper principios, tampoco se puede lidiar con un cínico que te insulta públicamente para después llamarte y pedirte un acuerdo. Usted mencionaba hace un momento, estábamos hablando sobre la consulta popular y usted quería hacer un comentario respecto a las preguntas. La primera, que tiene que ver con la participación de Fuerzas Armadas en seguridad ciudadana. La segunda, sobre la extradición, la reducción del número de asambleístas, el control a los partidos políticos y lo de fondo, quitarle la facultad al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que designe las autoridades de control y que esa facultad pase al Ejecutivo y del Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Y las dos últimas preguntas relacionadas con temas ambientales que de acuerdo a la propia CONAIE no van a solucionar absolutamente nada en tema ambiental. Esa es la versión de la CONAIE sobre estas dos últimas preguntas. De estas 8 interrogantes que se conocen hasta ahora y cuyo control constitucional aún no tenemos, ¿alguna es positiva? ¿Alguna en realidad se puede cumplir? Todo es una gran farsa, pero ¿cuánto tiempo tengo para responder su pregunta? 2 meses, porque es un seminario. Mire, empecemos por el final. ¿Qué pensaría usted de un país donde hay 2 cámaras, una para nobles, otra para gente vulgar, comunes, donde los cargos son hereditarios y son por tener títulos de nobleza otorgados por un rey, donde hay 25 obispos de una iglesia y donde el rey de ese país es también el jefe de esa iglesia y donde hubo una reina 70 años como jefe de Estado? Pues nosotros nos dicen que la alternabilidad es un valor democrático, 70 años como jefe de Estado. ¿Qué opinaría? Bueno, ese país se llama Reino Unido y es problema de ellos, a nosotros no nos interesa y le ha funcionado además, es un país desarrollado. Nosotros debemos crear nuestras propias instituciones, pero ni para eso servimos. Copiamos hasta los shows ridículos que hacen los gringos y por eso pagamos royalties. No tenemos capacidad de crear algo nuestro. ¿Quiénes nombraban las autoridades de control? La Asamblea Nacional, pues. Usted quiere una Yori, un Quispe, nombrando a una María Belén Cordero, un Villavicencio nombrando autoridades de control. Esto era corrupto. Se nombraba un fiscal por parte de los socialcristianos, daban los votos, siempre y cuando no persiga a los alcaldes socialcristianos. Queremos volver a eso. Tanto criticaron a Poli. Poli fue electo inicialmente con ese sistema. Sí, yo cuando llegué tenía la terna ahí.
del Congreso, como se llamaba en aquel entonces. Por eso se creó el Consejo de Participación, consejeros elegidos por concurso nacional de mérito, organizado por el Consejo Nacional Electoral, que a su vez designan comisiones especializadas para que por mérito se nombre contralor, fiscal, procurador, ¿no? Entonces, pero como no ganaban ellos, entonces dijeron que todo está mal, vamos a elecciones. En elecciones perdieron, los destituyeron. ¿Cómo han manipulado ese Consejo de Participación? Ellos crean el problema y te venden la solución. Pues ahora la solución es pasarle nuevamente la designación de autoridades a la Asamblea Nacional. No, la solución es tener un buen gobierno y que se respete el Estado de Derecho. Era un modelo que estaba funcionando bastante bien, pero no ganaban ellos. Y se hacían unas mentiras, que Galo Chiriboga era mi tío, Galo Chiriboga no es mi tío. Que Juan Bisueta, apoyado por el MP, debió ganar. Juan Bisueta sacó 11 sobre 20 en el concurso que hizo el propio Trujillo. Entonces, todas son mentiras posicionadas por una prensa que no solo no ama la verdad, no ama a su propia patria, que qué daño le hecho a su patria, y me refiero como siempre a la prensa hegemónica. Bueno, en todo caso, eso es el Consejo de Participación Ciudadana. Fuerzas Armadas, mira, aquí tengo la Constitución. Siempre las Fuerzas Armadas han podido ayudar en seguridad ciudadana. Este es el artículo 158. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Ya, con eso sería suficiente, pero para abundar. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial. Fundamental. Y complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Más claro no canta un gallo. Pero como había jefes militares que se resistían a ayudar a la policía cuando yo se los pedía, con el apoyo de cierta prensa, ¿no? Nosotros mismos hicimos la reforma para poner más claramente que las Fuerzas Armadas, sin lugar a dudas, podían apoyar a la policía. Eso lo planteé en el 2015. Vaya a ver qué decía Lazo, que quería reprimir, militarizar la policía, militarizar la sociedad. Empezó a denigrar a la reforma, que pasó finalmente en 2016, y por odio a Correa la derogaron en 2017 o 2018, no recuerdo. Esto ya se aprobó, no era necesario, era para abundar, para precisar. Y ellos mismos lo derogaron. Ese es el nivel de hipocresía que estamos enfrentando. Fuerzas Armadas, para que vean cómo son las cosas. Luego estaba lo de la extradición. Extradición, llevamos 70 años de historia de no extraditar nacionales, como la inmensa mayoría de países del planeta, empezando por Estados Unidos, que no le extradita a sus nacionales. ¿Cuáles son los países que buscan la extradición como Colombia con Pablo Escobar? Los países fracasados, a los cuales se le fue la situación de las manos. Los gobiernos vasallos, incompetentes, que no tienen más remedio que pedir caridad, ayuda, de rodillas a nivel internacional, como acaba de hacer Lazo en la ONU, humillando nuevamente al país. Entonces, por incompetentes que están buscando esta solución. Esta no es la solución es tener un buen gobierno. Y lo de la asamblea, el número de asambleístas ya es burlarse del país. Ellos mismos causaron el problema de la asamblea, cambiando el método de Hunt al método de Wester. ¿Sí se acuerdan, compañeros, verdad? Dicen que se acuerda, Alex. Método de Hunt. Si había 2 asambleístas en una provincia y le ganabas 2-1 al que seguía, tenías 2 de 2. Ahora hay que ganarle 3-1. Con eso potenciaron las minorías y estos independientes que son unos mavericks y mercaderes de la política, y tenemos lo que tenemos en la asamblea. No le mientan al país. Ellos te generan el problema para después venderte sus soluciones. Claro, como no asambleísta es más fácil comprar asambleísta, ¿verdad? Más fácil obtener una mayoría. No se dejen engañar. La solución está en volver al método de Hunt y en tener un buen gobierno que respete el Estado de Derecho. Algunos dicen, por caer en lugares comunes y darse la demócrata, siempre es bueno consultar al pueblo. No es verdad. Para que una consulta sea buena, debe ser legal. Y hay consultas ilegales como la de 2017, con leyes retroactivas, 2018, con atentados a los derechos humanos, con preguntas manipuladas, con la información en los anexos, como fue la consulta de Alarcón después que destituyeron a Abdalá Bucaram, que fue un golpe de Estado, pero hizo una consulta en el momento de la iracundia popular para que les aprueben todo lo que habían hecho, pero eso no legitima nada, sigue siendo ilegítimo. En Suiza les han anulado consultas populares por falta de información. Entonces, primero la consulta debe ser legal y debe ser legítima, no para distraer a la gente, no para ocultar la incapacidad de un gobierno. Si quieren que sea legítima esa consulta popular, la primera pregunta debe ser, ¿usted está de acuerdo que Guillermo Lasso siga siendo el presidente de los ecuatorianos? Si no hay esa pregunta, todo es una burla, y a un gobierno como el de Lasso se le dice sencillamente no. Presidente, yo le quería preguntar con respecto de algunas encuestas que se han generado. Creo que la última vez algo conversamos sobre esto, pero se me pasó preguntarle además sobre Bukele, el modelo de Bukele.
A ver, Bukele hoy es uno de los presidentes del continente mejor calificados, ¿no? Sorprendentemente, pero está ahí, ¿no? ¿Cuál es su opinión con respecto al modelo de Bukele? Uno y lo otro. ¿Por qué en esas encuestas que lo ubican a él, digamos, como un referente, un líder importante, el presidente mejor calificado de la región, también, digamos, ubican a la democracia como un sistema que estaría desgastado y que la gente ya no confía tanto en los modelos democráticos, que apuntaría más a un modelo de gobierno autoritario en donde las cosas simplemente funcionen? Una opinión, un criterio suyo sobre bueno, yo tenía temas. casi la misma popularidad que Bukele, con toda la prensa en contra, y la confianza en la democracia era altísima. Sí se puede hacer las dos cosas. Mira, obviamente no comparto algunas cosas de Bukele. Yo le pregunto, ¿quién hablaba de El Salvador antes de Bukele? O sea, él encontró un país destrozado, dirigido por las maras, por las mafias, y ahora se ha convertido en un país extremadamente seguro. Lo que hay que tratar es controlar los excesos que ha cometido, si es que se los puede evitar, porque en otros casos por supuesto no se puede atentar contra derechos humanos, pero sí se puede restringir ciertas cosas por un bien mayor, que darle seguridad a los salvadoreños, ¿no? Como se hace en muchos países. Acá en Europa empezó la guerra Rusia y Ucrania, son campeones de libertad de expresión y prohibieron los medios rusos, porque pueden poner en peligro la seguridad. Y yo estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que le digan a los otros libertad de expresión cuando ellos la limitan de acuerdo a sus intereses. Imagínense con ese criterio, ¿no? Si nosotros limitáramos en nuestros países los medios que desestabilizan, pues CNN no podría ingresar a Ecuador o a Latinoamérica. Entonces, yo creo que a grandes males, grandes soluciones. Creo que Bukele tomó un país con gravísimos problemas y ha tenido indudablemente grandes logros. No estoy de acuerdo con todo lo que hace, pero el clamor de los salvadoreños era por seguridad y le ha dado esa seguridad. Y lo que hay que buscar es no tratar de destrozarlo, desestabilizarlo, sino que cumpla con la Constitución, con los derechos humanos, pero también con ese deseo de los salvadoreños de tener finalmente seguridad, porque era uno de los países más violentos del mundo, El Salvador, antes de Bukele. Muchísimas gracias, expresidente, por habernos acompañado en este diálogo. Antes de terminar, le envío todos los saludos que nos mandan a través de nuestras redes sociales los ecuatorianos residentes en Italia, en España, en Francia y obviamente en varios puntos del país, que le mandan saludos, le envían saludos, expresidente. Muchísimas gracias por acompañarnos. También lea los insultos que mandan, los odiadores. No. Hasta ahora tengo uno. Puros saludos, vea, puros saludos. Me alegro, muchísimas gracias. Saludos, todos cinco, regresa a Correa. Un abrazo. Y cosas así. A Quito, a Pichincha, al pueblo ecuatoriano. Un inmenso abrazo. Adelante, a no perder la esperanza. Gracias. Vamos a salir adelante. A la victoria siempre, compañeros. Muchísimas gracias. 8 de la mañana con 31 minutos, una brevísima pausa. Enseguida regresamos.